15 minutos. ¿Va a hacer usted uso de la palabra? Sí, la verdad es de que quisiera aprovechar este tiempo para ver algunos asuntos. Primero, el tema que nos atañe es importantísimo y creo que debemos de tener la claridad de que como Estado hemos cambiado al punto de que podríamos establecer que no somos un grupo étnicamente homogéneo, sino que en realidad tenemos una inmensa diversidad de la cual nos debemos de sentir orgullosos, satisfechos y ante todo que debiéramos de seguir potenciando. Pero también quiero referirme a un asunto que para mí es importante y que yo creo que para finalizar el año son las muestras de lo que se está tratando de hacer, de lo que se está tratando de adelantar y que son las vísperas de lo que podría representar en el tema de la materia fiscal para el año entrante. Justamente hoy sale una publicación en donde el señor ministro establece una serie de compromisos ya debidamente puntualizados, en donde cualquiera pudo haber dicho que una vez que se aprobó el presupuesto de la República en este Congreso, se iba a quedar como estaba. Aquellos que hablaban del gobierno Gastón y que trataron de crear esa imagen, y lo más importante de todo, que trataron de crear un cisma que a través del tiempo podríamos decir que genera una visión de parte de la ciudadanía en donde desafortunadamente tiende a que haya menos expectativas de parte de la gente y en donde la gente empieza a sentir no aquello que nosotros hubiésemos esperado, que la confianza, el deseo de que las cosas se transformaran, el deseo de que hubiese una mejor posición de nuestro Estado, en donde pudiéramos tener la esperanza de que efectivamente íbamos dirigidos hacia el cambio, sino que todo eso tenía la estrategia para tratar de hacer ver que íbamos en el mismo proceso en el que habíamos entrado antes de las elecciones de febrero. Sin embargo, de manera muy responsable, creo yo, y que hay que valorar, hay que hacer el análisis, hay que hacer la lectura, a pesar de que desde este Congreso se dejó ese presupuesto intacto, en donde todo el mundo quería que hubiese alguna modificación, pero que no se dio justamente por las dinámicas que se generaron acá, aún así se mantiene el compromiso de gobierno en donde ya se han establecido 8 puntos importantes sobre los cuales se piensa trabajar el problema del déficit fiscal y asumir el compromiso responsable, así como en algún momento se vio acá, sobre todo el día de la aprobación en segundo debate, en donde los compañeros de la unidad lograron por lo menos tener un acuerdo para poder brindar el apoyo necesario, amparados a un compromiso que se está materializando en estos momentos. Es importante porque tenemos que empezar a cambiar la visión de la gente sobre lo que nosotros mismos hacemos acá en el Congreso. Tenemos que cambiar la visión de la gente sobre las expectativas que podemos tener como Estado, como país, las esperanzas y sobre todo el derecho que tendría toda la ciudadanía a tener una Costa Rica mejor. A que nos sintamos orgullosos, a que nos sintamos satisfechos, como en otrora lo hicimos cuando el rumbo del país había tenido una definición clara, en donde era más importante la persona que el elemento del capital, y que nos daba la satisfacción de poder vivir en un país diferente. Pues para poder retornar a esas expectativas, a esos sueños tan nobles, a esos sueños que de verdad todos y todas las ciudadanas de este país tenemos derecho, necesitamos crear un cambio que nace de este mismo Congreso. Podemos aprobar todas las declaratorias que queramos, pero seguirán siendo papel si nosotros mismos no damos las muestras a la ciudadanía de que queremos, de que deseamos y de que estamos dispuestos a luchar porque de verdad este Estado tenga el rumbo del desarrollo que todos y todas queremos.
Lo que nosotros hagamos acá, como bien decía don Rolando González al inicio de nuestro periodo legislativo, de que estamos metidos en una pecera, en donde nosotros no somos conscientes de cómo es que se percibe lo que hacemos por parte de la ciudadanía, y hoy por hoy él tiene toda la razón. Y justamente lo que hagamos acá tiene una influencia directa sobre las capacidades que tengamos como Estado para poder garantizar los derechos de todos y de todas las ciudadanas. Significa que nosotros generamos influencia, y más en un medio económico en donde una simple frase es capaz de crear un cisma, porque desafortunadamente la economía se mueve por las expectativas y no solamente por los números. Si nosotros logramos crear un ambiente de tranquilidad, un ambiente en el cual la ciudadanía pueda percibir que efectivamente estamos deseando trabajar por el desarrollo del Estado, ténganlo por seguro que las cosas van a ser diferentes. Pero mientras sigamos estableciendo el conflicto político como la esencia de nuestro actuar, no vamos a poder reenrumbar los destinos de este país. Significa que es necesario que de verdad tomemos la decisión de que vamos a luchar por este país. Eso también nos lleva al compromiso ineludible de llegar a acuerdos, pero acuerdos reales, no acuerdos disfrazados en donde lo que estamos buscando es ponerle simplemente una fachada a las intenciones de hacer que el gobierno no pueda cumplir con su fin. Y aquí no es un asunto solamente de la clase política, lo tenemos que transferir más allá. Podemos tener un presidente de la República con sus ministros, con sus jerarcas en las diferentes instituciones, con el deseo de poder hacer las transformaciones que todos queremos. Pero también necesitamos crear conciencia en todos aquellos funcionarios y todas aquellas funcionarias que todavía no han percibido que hay un cambio y que el pueblo quiere algo diferente, que el pueblo quiere acción, que el pueblo quiere que dejemos de tener la administración del no, el no sé, no puedo, no me toca. Eso significa que en muchas de esas posiciones que existen en el gobierno de la República, que están influenciadas por algunas corrientes externas, dejen de pensar en el interés del partido y piensen más en el interés de la nación. Significa eso que debemos de adquirir conciencia. El desarrollo del Estado no está en manos exclusivas del presidente de la República. Está en manos de toda la ciudadanía, perteneciente a la clase política o no. 34, disculpe que lo interrumpa, 34 diputadas y diputados en la sala de sesiones, corre el tiempo reglamentario. Diputado Marco Rondo, ¿puede usted continuar? 38 diputados en la sala de sesiones. Muchas gracias, señorita presidenta. Cuando digo acerca de este compromiso colectivo, deseo hacerlo porque justamente muchas de las acciones que se está planteando este gobierno va a requerir de que todos y cada uno de nosotros
tengamos que asumir una posición buscando de que efectivamente el interés final sea el interés del crecimiento y del desarrollo del Estado. Cuando hablamos del tema de salarios, significa que va a haber una clase laboral que depende del gobierno central, que no necesariamente va a estar muy contenta. Pero es necesario y tendremos que tener claridad que para poder resolver el problema que tanto hemos venido mencionando acá, requiere justamente de acciones que no necesariamente son las más populares, pero que son las que se deben de tomar. Hemos hablado, y aquí es donde está el compromiso del gobierno, de hacer la reducción. Justamente fui yo quien presentó una propuesta para reducir el presupuesto en 61.000 millones de colones. Y yo no comprendo cómo es posible que ni siquiera esa propuesta se hubiese aprobado en este Congreso. Sin embargo, a nivel institucional también va a haber que tomar la decisión, la disposición que efectivamente ese recorte, que aunque no haya sido aprobado por la Asamblea Legislativa, sí sea respetado como lo ha solicitado el señor ministro de Hacienda. Nos vamos a encontrar con otro tema sumamente difícil, que también va a tener repercusiones en este Congreso, cuando estamos hablando de las pensiones y la necesidad de regular esos regímenes que garanticen no solamente que los ciudadanos tengan el derecho a su pensión justa en el momento oportuno, sino que también dejen de ser el cargo financiero que representa para las finanzas del Estado. Vamos a tener también que ver el tema de las horas extra y los gastos que hemos considerado y tildado de superfluos. Y esta Asamblea Legislativa también va a tener que tomar decisiones en ese sentido. Y quiero referirme a esto aprovechando justamente que hoy salimos a vacaciones para dejar patente mi disconformidad con el asueto que se dio para 8 días para completar justamente el receso de un mes completo con el que nosotros nos vamos a ir a vacaciones. Y solamente esa medida que se tomó para efectos del trabajo en este Congreso, le está representando a todos y a todas las ciudadanas de este país ni más ni menos que 341 millones de colones. En 8 días, nosotros somos capaces de consumir más dinero que el que se le da, por ejemplo, a la Municipalidad de Villamuno para un año entero para la rehabilitación de caminos. Es increíble. Pero eso significa que si tanto hemos hablado, el año entrante espero que llegue el momento para que efectivamente actuemos y que demostremos que no son solo las palabras, sino que también son los hechos los que nos interesan. Cuando hablamos que dentro de estas otras propuestas que está planteando el Ministerio está también el compromiso de las plazas. Ojalá que también esta Asamblea Legislativa tome su posición en ese sentido. Siempre con el entendido de que no vamos a sacrificar las áreas vitales, pero también que tengamos conciencia que efectivamente cada uno y cada una de las funcionarias cumpla con su posición. Y en donde también yo quisiera reflexionar sobre otra cosa. Cuando hablamos de plazas no solamente estamos hablando del salario, sino que estamos hablando de otros términos que están relacionados con ese derecho al salario. No sé si ustedes sabían que para contabilizar los días de vacaciones en esta asamblea no se toman en cuenta semanas de 5 días, sino son semanas de 4.5 días. Eso va a hacer que el año entrante vaya a haber un grupo bastante importante de funcionarios que van a trabajar solamente 10 meses, de acuerdo
a la normativa que en estos momentos nos rige. Y eso es una decisión que podemos llegar a tomar nosotros. No se la podemos endilgar ni tampoco podemos meter en este problema al Poder Ejecutivo, sino que es una responsabilidad de nosotros como diputados y diputadas. Además de eso, podemos hablar de otros temas que tienen que ver con nuestra posición como congresistas. Aquí hemos hablado mucho del empleo público, hemos hablado mucho de la necesidad de reestructurar el Estado, es cierto, pero también quisiera que lleguemos a tener claridad qué es lo que pretendemos cuando hemos dicho eso. Estamos buscando que se nos tome en cuenta, que se nos vea, que se nos den los espacios publicitarios, o en verdad deseamos que efectivamente este Estado sea más eficiente. Tenemos la claridad de que cuando hablemos de la eficiencia del Estado y la necesidad de esa reforma, vamos a tener que asumir costos políticos que hoy muchos tal vez no estén dispuestos a asumir, porque lo único que les interesa no es la siguiente generación, como debiese pensar un estadista, sino que es la siguiente elección. Estamos en un momento de reflexión. Digo estas cosas no con el afán de tratar de crear roncha, sino más bien que durante este tiempo, que vamos a tener un mes entero para poder reflexionar, podamos hacerlo en función de cuál es nuestra posición como legisladores, cuál es el interés que tiene en estos momentos el Estado, cuál debe de ser la visión que debemos de imprimirle a ese Estado en función de los requerimientos de la ciudadanía costarricense. ¿Significa esto que tenemos que buscar cómo hacer mejor las cosas? No debemos de ser simplemente eficaces. No debemos de aspirar a solamente alcanzar el objetivo. Debemos de hacer el sacrificio por tratar de alcanzarlo al menor costo, que eso es lo que significa realmente la eficiencia. Pero eso también significa que nosotros tenemos que autoevaluarnos para saber si lo que estamos haciendo efectivamente va bajo ese principio o simplemente queremos cumplir el objetivo. Esto nos lleva para que en este periodo debemos de reflexionar sobre qué es lo que queremos y sobre cuál es el compromiso real nuestro para con la Asamblea, para con el Estado, para con la ciudadanía costarricense. Hemos visto cosas en estos días que nos generan bastante sorpresa, porque en realidad estamos en tiempo de cambio. Y tan es así que hace unos días nos sorprendíamos por la acción de Barack Obama en un tema que lleva más de 50 años de discusión, en donde el mismo Barack Obama ha sido cuestionado tremendamente por la actitud que ha tenido ante un tema que se ha querido perpetuar. Pero lo que quiero decir de esto es que al interno de Estados Unidos se han dado cuestionamientos inmensamente grandes como los que se han dado en Costa Rica con algo tan importante como representa el levantamiento del veto al procesal laboral. Y quiero aprovechar, porque va un poco enlazado con lo que inicié mi exposición, para que justamente veamos qué es lo que sucedió hace 40 años con la reforma tan importante que tuvimos y que dio origen a los derechos laborales que en aquella década nos convirtió como pioneros en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Hubo la confluencia de diferentes sectores políticos, así como también lo encontramos en la disposición de Obama. Acá en Costa Rica en aquel momento
Víctor Manuel Sanabria Martínez, distinguido hijo de mi querido Oriamuno, junto con el doctor Calderón Guardia y junto con el doctor Mora Valverde, lograron crear el consenso necesario para que efectivamente esa transformación se dio. Igual que lo que está haciendo el Papa Francisco junto con los canadienses para que efectivamente esa transformación se dé. Solo hace falta que en Costa Rica los diferentes sectores nos pongamos de acuerdo para que nos olvidemos de estas líneas políticas y nos dediquemos a trabajar en función de los intereses reales de la ciudadanía. Estamos en tiempos de cambio. Lo importante es que hagamos las lecturas y que de verdad actuemos en función de los intereses de todos y todas las ciudadanas de este país. Feliz Navidad, compañeros, para todos, y que el año entrante esté lleno de bendiciones y sobre todo que en este periodo de un mes entero de vacaciones tengamos la reflexión para que definamos el camino que queremos imprimirle al Estado costarricense. Muchísimas gracias.